Bienvenidos a Debatex. Hoy nos sumergimos en una situación profundamente humana, compleja, que resonó fuerte en el mundo del fútbol. Hablamos de los últimos meses de Miguel Ángel Russo como entrenador de Boca Juniors, marcados por su valiente lucha contra el cáncer, una batalla que libró por años mientras seguía dedicado a su pasión. Su reciente fallecimiento, nos obliga a mirar atrás y analizar un poco esas circunstancias. Exacto. Y el núcleo de nuestra conversación hoy, que surge directamente de los hechos y los comentarios de ese periodo, se centra en una pregunta bien específica, ¿no? ¿Fueron injustas las críticas de hinchas y periodistas hacia la dirigencia de Boca Juniors, encabezada en ese momento por Juan Román Riquelme, por mantener a Russo al frente del equipo a pesar de su evidente y doloroso deterioro físico? Es una pregunta que flotó mucho en el aire al ver su figura, tan debilitada en un puesto de máxima exigencia. Y planteado desde la otra vereda, ¿no fue acaso una decisión profundamente humana? ¿Respetuosa por parte de la dirigencia? O sea, un acto de permitirle a Russo seguir conectado a lo que él amaba, ¿no? Priorizando su voluntad, su dignidad, por sobre la frialdad de los resultados deportivos o las apariencias. Yo voy a defender la postura de que la dirigencia actuó con empatía, ¿sí? Con lealtad y con un profundo respeto por el deseo de Miguel Ángel Russo, respaldando su decisión de continuar. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que esas críticas que recibieron Riquelme y la dirigencia, no solo fueron comprensibles, sino que tienen fundamentos válidos que merecen ser analizados con cuidado. Sostener a Russo en un rol tan demandante, en un club con la presión que tiene Boca, cuando su salud estaba visiblemente comprometida, fue una decisión con múltiples aristas potencialmente problemáticas, ¿sí? Y cuyas motivaciones e implicaciones reales quizás van más allá de una simple muestra de humanidad. Las críticas, por lo tanto, no pueden descartarse tan a la ligera. Entiendo que la situación es delicada, sí, pero insisto en que la decisión de la dirigencia de Boca, con Riquelme a la cabeza, debe entenderse primordialmente como un acto de profunda humanidad y sobre todo de lealtad. Lealtad a una figura histórica del club, ¿no? Campeón de América en 2007 con el propio Riquelme como estandarte, y lealtad a un amigo. Se respetó la voluntad explícita de Russo, él mismo fue muy claro al respecto en varias ocasiones. Dijo, yo si estoy trabajando es porque me siento bien. Lo primero es la familia. Su deseo manifiesto era seguir activo, sentirse parte, no ser apartado de su vida, como él llamaba al fútbol. No olvidemos su experiencia previa en Millonarios en Bogotá. Allá, en circunstancias parecidas, demostró una fortaleza admirable, conquistando títulos importantes. La Liga contra Santa Fe, el clásico rival, y la Superliga frente a Nacional, mientras hacía quimioterapia. Él mismo agradeció públicamente que en Colombia respetaran su silencio, su proceso. Fue allí donde acuñó esa frase que lo definió tanto, ¿no? Todo se cura con amor. Una clara alusión a cómo la pasión por su trabajo y el afecto que recibía lo sostenía anímicamente. El apoyo público y constante de Riquelme, ese abrazo en la práctica que se hizo viral, los comunicados del club, la decisión de garantizar la continuidad de todo su cuerpo técnico liderado por Claudio Ubeda. Todo eso fue coherente con la filosofía del propio Russo, quien siempre predicó la importancia de la empatía en el manejo de grupos. A los jugadores hay que quererlos. Permitirle continuar, desde mi óptica, fue la máxima expresión de respeto a su dignidad, a su autonomía como persona y a su legado. Por eso, considero que las críticas fueron en gran medida injustas, al no ponderar adecuadamente esta dimensión. Mencionas, y la figura de Russo, por supuesto, inspira ese respeto. Sin embargo, me permito disentir sobre la interpretación de los hechos y la justificación de esas críticas. La realidad de un club como Boca Juniors, y esto me parece crucial, es de una complejidad y una exigencia que trasciende en lo personal. Boca Juniors no es un club cualquiera, es
es conocido, lo sabemos, por ser una ampicadora de carne, un entorno de una presión mediática y de resultados tan brutal que consume rápidamente a técnicos y jugadores. Quizás el menos indicado para una persona en una situación de salud tan vulnerable. Mantener a Russo en ese rol de máxima exposición cuando su deterioro físico era innegable, visible para cualquiera que siguiera el día a día. Los reportes hablaban de debilidad extrema, pérdida notoria de peso, incluso imágenes suyas visiblemente afectado, casi ausente en el banco de suplentes. Bueno, plantea interrogantes éticos y prácticos muy serios. Sus hospitalizaciones, que se hicieron frecuentes desde septiembre de 2025, y la necesidad final de internación domiciliaria eran indicadores objetivos de que ya no estaba en condiciones de ejercer plenamente las demandantes funciones de entrenador principal en ese contexto tan particular. Hay indicios fuertes, y así lo señalaron varias voces críticas en su momento, de que su rol se había tornado más bien simbólico, casi decorativo en la práctica, ¿no? Siendo su asistente de confianza Claudio Ubeda, quien llevaba las riendas del equipo en lo cotidiano. Esta situación inevitablemente genera preguntas sobre la transparencia en la gestión deportiva y sobre la efectividad real del liderazgo técnico, o sea, quién tomaba las decisiones importantes. Y aquí entra otra capa de análisis que justifica las críticas. No podemos descartar la interpretación, planteada por periodistas y analistas, de que Riquelme, sabiendo el enorme cariño y respeto que la afición profesaba a Russo, utilizara su figura como un escudo protector. Un escudo ante las críticas por el rendimiento deportivo o por otras decisiones de gestión del Consejo de Fútbol, ese órgano liderado por el propio Riquelme que supervisa las decisiones deportivas y que no está exento de polémicas. El propio Russo, recordemos, expresó públicamente su incomodidad por el constante escrutinio mediático sobre su salud, sugiriendo que, más allá de su deseo de seguir, la situación le generaba un malestar. Todo esto, creo yo, da legitimidad a las críticas que recibió la dirigencia. Reconozco la presión inherente a Boca, claro que sí, pero sigo creyendo que la responsabilidad institucional no puede despojarse de la dimensión humana, sobre todo cuando hablamos de figuras que han construido la historia del club. Precisamente porque era Miguel Ángel Russo, el técnico campeón de la Libertadores 2007, con ese vínculo tan fuerte con Riquelme desde aquella gesta. Bueno, el trato no podía ser el de un simple empleado cuya aptitud física se evalúa fríamente. Era una cuestión de lealtad que trascendía lo contractual. Era respetar su voluntad explícita de permanecer ligado a su vida, a su pasión. Y el club no lo dejó solo, respaldó su decisión y de manera pragmática aseguró la operatividad diaria a través de su cuerpo técnico de confianza, con Ubeda asumiendo un rol más protagónico cuando la salud de Miguel lo requería. A ver, ¿cuál era la alternativa? ¿Despedirlo en esas circunstancias? ¿Decirle que ya no era útil? Eso sí que habría sido deshumanizante, contrario a los valores que el propio Russo defendía y probablemente devastador para él. Las críticas, al centrarse solo en lo físico o lo estratégico, creo que ignoraron este componente fundamental de respeto y acompañamiento. Pero ahí radica precisamente el núcleo del debate y la justificación de las críticas. Un club de la magnitud de Boca tiene responsabilidades que van mucho más allá de la lealtad personal, por más genuina y profunda que sea, ¿no? Tiene una responsabilidad deportiva ante sus socios e hinchas, una responsabilidad de gestión e incluso una responsabilidad sobre la imagen institucional que proyecta. Entonces, la pregunta ¿es sostenible desde el punto de vista institucional mantener a un entrenador que por razones de salud objetivas y visibles no puede estar presente de forma regular, no puede dirigir los entrenamientos con normalidad, no puede afrontar la tensión y la demanda física y mental de los partidos como lo requiere el puesto? Las ausencias recurrentes, el deterioro físico que generaba una natural preocupación e incluso, diría, incomodidad en la opinión pública. La necesidad de un reemplazo de facto como Ubeda. Todo esto, nos guste o no, impacta en la dinámica deportiva, en la planificación, en la moral del plantel y en la percepción externa del club. No se trata de abogar por la deshumanización, para nada, sino de cuestionar si la forma específica que eligió la dirigencia para manejar esta situación tan delicada fue la más adecuada para todas las partes involucradas, incluyendo la salud deportiva e institucional del propio club. Las críticas periodísticas y de los hinchas apuntaban precisamente a esa aparente disonancia entre la situación real y el rol formal que ocupaba. Mencionas un punto crucial.
¿Fue realmente la mejor decisión para el bienestar del propio Russo? Desde mi perspectiva y basándome en sus propias palabras y acciones, La respuesta es sí. Para Miguel Ángel, como demostró sobradamente en Colombia y como reafirmó con su deseo de seguir en Boca, el fútbol era una fuente de energía vital. Casi una terapia contra la adversidad. Su lema «Todo se cura con amor» no era una simple frase hecha. Encapsulaba su profunda convicción de que mantenerse activo, inmerso en su pasión, rodeado del afecto del mundo del fútbol que tanto le dio, era lo que él consideraba mejor para sí mismo, lo que le daba fuerzas para seguir luchando. Él eligió conscientemente continuar hasta el final. Y la dirigencia, bueno, respetó esa elección fundamental. ¿Quiénes éramos nosotros, o los críticos externos, para juzgar y decir que otra cosa, como apartarlo, por ejemplo, habría sido mejor para él? Estaríamos cayendo en un paternalismo injustificado, me parece. Concedo que su deseo expreso era continuar, sí, y la autonomía del paciente es un principio importante, claro, pero debemos preguntarnos si el entorno en el que se le permitió continuar era realmente beneficioso para él. A ver, ¿le hacía bien esa exposición mediática constante y a menudo morbosa? Esa presión asfixiante de resultados inherente a Boca, esa especulación diaria sobre cada detalle de su estado físico, algo que él mismo admitió que le generaba incomodidad. Su condición física empeoró visiblemente durante ese último ciclo en Boca. Las internaciones se volvieron más frecuentes, más prolongadas. Entonces surge la pregunta legítima que alimentó las críticas. ¿Un rol diferente? Quizá un puesto de consejero, un embajador, una figura honorífica cercana al plantel y al cuerpo técnico, pero sin la carga brutal y el desgaste diario del cargo de entrenador principal. ¿No habría sido una forma más genuina, más efectiva y respetuosa de cuidarlo? Le habría permitido mantener ese amor por el fútbol, ese vínculo vital, pero protegiéndolo de la vorágine de la picadora de carne mediática y deportiva. Quizás esa alternativa, que no se exploró o no trascendió, hubiese sido un equilibrio más razonable y hubiese evitado parte del debate y las críticas sobre la exposición de su vulnerabilidad. Esa idea de un rol honorario suena bien en el papel, sí, pero en la práctica, ¿cómo crees que lo habría interpretado Russo? Podría haberlo sentido como una forma elegante de apartarlo, de decirle gracias por todo, pero ya no estás para esto. La dirigencia, al mantenerlo en su puesto con su equipo, estaba validando su capacidad y sobre todo respetando su deseo de sentirse entrenador hasta el último día posible. En cuanto a la imagen pública y la posible intención de la dirigencia de usarlo como escudo. A ver, atribuir ese nivel de cálculo a Riquelme en una situación tan delicada me parece una interpretación excesivamente suspicaz que roza la falta de respeto, sinceramente. La relación entre Riquelme y Russo viene de muy atrás, de la gloria compartida en 2007. Es un lazo que trasciende lo profesional. Las muestras públicas de apoyo, como ese abrazo tan significativo, los comunicados oficiales del club reafirmando su confianza, pueden y deben leerse como gestos sinceros de acompañamiento en un trance personal durísimo. Y no olvidemos un detalle clave. Russo avaló públicamente su continuidad en varias ocasiones. No fue una decisión unilateral impuesta sobre él. Él era parte activa de ese acuerdo. No estoy afirmando que hubiera cinismo o una intención malévola per se, pero sí planteo que en la gestión de crisis en un club como Boca, la dimensión de la opinión pública es ineludible, y las decisiones rara vez son puramente altruistas o puramente pragmáticas. Suelen ser una mezcla compleja. Las críticas no surgieron en un vacío. La imagen de un entrenador visiblemente enfermo, sufriendo en el banco de suplentes del club más popular de Argentina, generó un debate público genuino y extendido, y sí, también incomodidad en muchos. Por lo tanto, es legítimo y periodísticamente válido preguntarse si la dirigencia, consciente del inmenso cariño que despertaba Russo y de la dificultad de criticarlo directamente a él, no encontró en esa situación una forma de gestionar un momento deportivo que quizás no era óptimo, protegiéndose así de críticas más directas al proyecto o los resultados. La línea entre el apoyo sincero y la conveniencia estratégica en la política y la gestión de un club tan expuesto como Boca, a menudo es difusa. Y esa ambigüedad es terreno fértil para la crítica razonable, creo yo.
Si nos enfocamos en el impacto deportivo y en la dinámica interna del vestuario, que también fue objeto de críticas, creo que hay señales que contradicen la idea de un caos o un vacío de poder. Hubo manifestaciones públicas de apoyo por parte de los jugadores, dedicatorias de triunfos, gestos de unidad en torno a su figura. La presencia de Russo, aunque fuera intermitente hacia el final, pudo haber funcionado como un poderoso factor de cohesión y motivación, precisamente por la admiración que generaba su lucha personal. Además, no era un improvisado al mando. Su cuerpo técnico, con Claudio Úbeda a la cabeza, un profesional experimentado y de su máxima confianza, estaba perfectamente capacitado para llevar el día a día y garantizar la continuidad del trabajo táctico y físico. No hubo, en mi opinión, un descabezamiento real en lo operativo que justificara las críticas más alarmistas. Sin embargo, un liderazgo formalmente presente, pero físicamente disminuido o con autoridad delegada de facto, puede generar inevitablemente ciertas incertidumbres internas, más allá de las declaraciones públicas de apoyo, que son lógicas y esperables en esas circunstancias tan sensibles. La pregunta sobre quién tomaba realmente las decisiones clave en el día a día, ¿era Russo con plenas facultades desde su casa o el hospital? ¿Era Úbeda interpretando directivas generales? ¿Había una influencia mayor del Consejo de Fútbol en las decisiones tácticas o de alineación? Esa pregunta es pertinente. Surgieron cuestionamientos específicos sobre algunas decisiones deportivas durante ese periodo, como por ejemplo la gestión de la promoción de juveniles como Milton Delgado, que algunos analistas señalaron como errática o al menos confusa. Es muy difícil saber con certeza cómo afectó esta situación tan atípica y delicada puertas adentro, en la dinámica cotidiana del vestuario, en la claridad del mensaje táctico y en la toma de decisiones estratégicas, más allá de lo que se comunicó oficialmente. Esa posible falta de claridad o de mando unívoco es otro elemento que pudo haber afectado el rendimiento y por ende justificar las críticas desde lo deportivo. Para concluir y reafirmar mi posición inicial, considero que la decisión de la dirigencia de Boca Juniors al mantener a Miguel Ángel Russo en su cargo fue, por encima de todo, un acto de profundo respeto, de lealtad y de humanidad hacia una figura emblemática del club y del fútbol argentino. Se honró su voluntad expresa, se respetó su deseo de seguir conectado a su pasión hasta el último momento posible, actuando en consonancia con los valores de empatía y afecto que el propio Russo siempre defendió. Se priorizó a la persona y su dignidad en un momento de extrema vulnerabilidad. Por ello, sostengo que gran parte de las críticas fueron injustas al no valorar suficientemente esta dimensión humana fundamental. Por mi parte, concluyo reafirmando que, independientemente de las intenciones, que pudieron ser genuinamente nobles, la gestión de la situación de Miguel Ángel Russo expuso dilemas éticos y prácticos de enorme complejidad, sin respuestas fáciles. Las críticas que recibieron la dirigencia y Riquelme, centradas en cómo se manejó la salud del entrenador en un entorno de máxima exigencia, la inevitable y quizás incómoda exposición pública de su deterioro y las responsabilidades institucionales indelegables del club, tienen a mi entender una base sólida y son parte legítima del debate. Este caso, tan doloroso como emblemático, nos obliga a reflexionar sobre cómo el fútbol de alta competencia, a menudo implacable, lidia o debería lidiar con situaciones de vulnerabilidad humana tan extremas. Las críticas, justas o no en su totalidad, sirvieron para poner sobre la mesa esta necesaria discusión. Queda claro que estamos ante una encrucijada donde chocan valores fundamentales: la lealtad personal, la historia compartida, la cruda exigencia profesional y deportiva, el cuidado de la salud y la dignidad del individuo, y bueno, la omnipresente y a menudo voraz presión mediática y de resultados que caracteriza a un gigante como Boca Juniors. No hay una solución perfecta, evidentemente. Exactamente. El caso de Miguel Ángel Russo, con toda su carga emotiva y sus implicaciones profesionales, es una invitación a pensar profundamente sobre la fragilidad humana, el cuidado, el respeto, la autonomía y los límites éticos dentro de la industria del fútbol de élite. El material que hemos analizado hoy apenas dibuja el contorno de estas tensiones y sin duda ofrece múltiples perspectivas para seguir profundizando en cómo equilibrar humanidad y exigencia en escenarios tan complejos como este.